Levantándolo de la historia. 58-10-01. Predicado el miércoles 1 de octubre de 1958 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 11 minutos, gracias, hermano Neville. Buenas noches, amigos. Es un gran privilegio estar aquí en el tabernáculo esta noche para reiniciar una serie de 5 noches de reuniones. Hacía tiempo que no tenía un avivamiento aquí en el tabernáculo. Nunca lo anunciamos en los periódicos ni nada, simplemente, sabíamos que no tendríamos suficiente espacio para acomodar a la gente, porque es pequeño y nuestros asientos son muy escasos. Pero haremos todo lo posible por acomodarlos. Íbamos a traer el gimnasio de la preparatoria aquí, y podríamos haberlo anunciado. Pero ahora están en época de clases y es difícil contactarlos. Supongo que me iré pronto a mis misiones y demás en el extranjero. Quería reunirme para tener un rato de confraternidad con todos antes de volver. Nos reunimos con frecuencia, y esta vez será la última. Queremos mantenernos lo más cerca posible del Señor y de su palabra, y ver cómo su palabra se revela día a día. Pensé que sería bueno tener una pequeña reunión aquí, y luego orar por los enfermos. 3 y hace tiempo, en una visión que el Señor me dio, supongo que hace un año, o quizás un poco más. La tengo escrita en un libro en casa, se me dijo que habría un cambio de ministerio. Muchos de ustedes aquí sentados, no diría muchos, pero ¿recuerdan cuando construimos este tabernáculo? ¿Recuerdan la visión que tuvimos la mañana en que colocamos la piedra angular, cuando Él dijo, «Este no es tu tabernáculo»? Pero Él me puso bajo los cielos y me dijo que sucederían cosas diferentes. Si lo saben, vieron que eso se cumplió exactamente como se les dijo. Y siempre ha sido así. Por lo tanto, tengo la certeza de que lo que Él dice es Dios, y tiene que ser verdad. Hace un tiempo, tuve una visión y vi una gran carpa. Era un evento enorme. Acababa de hablar. Y muchas almas estaban en el altar, llorando con las manos en alto, en silencio y en voz baja. Un hombre amable y de voz suave salió a la plataforma y dijo, «Ahora, formarán la fila de oración, mientras el hermano Branham se prepara». Y yo estaba parado allí, claro que la fila de oración estaría a mi izquierda. Y noté una multitud que parecía cubrir una manzana o más, formando fila. Había un pequeño edificio de madera dentro de esta carpa. Y había una mujer, o un hombre, allí de pie, tomando nombres. La gente entraba con muletas y camillas, y salía caminando. Me preguntaba qué habría sucedido allí. Entonces, ese ángel del Señor, cuya imagen ven aquí, se alejó de mí, pasó justo por encima del pequeño edificio y se quedó allí. Luego bajó, y una voz dijo, «Nos vemos en ese lugar». He estado esperando con ansias ese momento. He estado descansando por exceso de trabajo. Regresé, y el fin de semana pasado tuvimos una especie de doctrina de la iglesia durante 3 noches. Eso fue el sábado por la noche, el domingo por la mañana y el domingo por la noche antes de esta reunión, para preparar la iglesia y poder seguir adelante con esta reunión. Y luego, inmediatamente después de este domingo por la noche, será mi noche de despedida del tabernáculo por algún tiempo, hasta donde yo sé. 6 y ahora, confío en Dios y espero que en algún momento de esta semana use este cuartito como sala de oración para recibir a los enfermos y afligidos, a ver si Él me recibe y comienza de nuevo en el tabernáculo con el nuevo ministerio. Me encantaría haberlo hecho. No sé qué es, amigos míos. No tengo idea de qué será. Pero confío en que quien escuche ahora será algo más para ayudar a sus hijos pobres, enfermos y sufrientes de hoy. Le prometo que seré fiel y leal, y que trataré de ser más leal que con los otros dones que Él me ha dado. Y si se cumple, será tan real como lo han sido los otros. Ahora bien, esos otros dones siguen tan firmes como antes. Pero espero que algo nuevo suceda ahora. Y espero que suceda aquí. 7 ahora, pensé que quizás esta noche podríamos hablar y ver cómo me sentía. Y otra cosa que quería hacer era intentar averiguar cuándo entraríamos la primera vez, si podía enviar a mi esposa y que estuviera conmigo cuando bajara la primera vez, para ver si sería así. Si no, entonces, al traer a las mujeres, las traeremos de 2 en 2, de 2 en 2. Así que no digo que funcionará de cualquier manera, es para que lo sepan. Porque ya se ha dicho que estábamos esperando que sucediera algo nuevo, y así es. Pero ahora, no digo que Él me dijera que sucedería. Donde vi en la visión, fue en una tienda de campaña. Pero, por supuesto, podría suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que lo esperamos con ansias. 8 ahora, vamos a intentar que salgan temprano. El servicio de canto, media hora. Y el servicio de predicación, el servicio del altar y demás, aproximadamente 1 hora.
Lo que da 1 hora y media, para que la gente de pie no esté apretada y regrese mañana por la noche. Ahora, justo antes de abrir esta bendita palabra, y les aseguramos que nunca diremos nada fuera de lo que contiene, porque ese es el fundamento. Y antes de hacerlo, inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Querido Dios, al estar esta noche en tu presencia, conscientes de nuestra fragilidad, de que somos solo polvo de la tierra, nos creaste como seres vivos para honrarte y glorificarte. Y comprendemos que nuestras vidas y nuestro destino están en tus benditas manos. Nos hemos entregado por fe a tus manos, con la esperanza de que nos sea dado nuestro destino eterno para vivir contigo para siempre en un mundo mejor, donde nunca se orará por los enfermos y necesitados, donde nunca se derramará una lágrima de una mejilla, donde nunca surgirá una persona débil y arrugada. Pero seremos jóvenes allí para siempre, y la gloria de Dios estará sobre nosotros, y no necesitaremos sanación, porque seremos sanados eternamente, cuando esta criatura que ahora somos sea transformada y convertida en un cuerpo como el suyo. Entonces lo veremos tal como es. Hasta que llegue esa hora bendita para cada uno de nosotros, deseamos hacer todo el esfuerzo que sepamos para glorificar tu gran nombre, con la fe que tú nos has dado. Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 10 Así que, en la víspera de esta pequeña reunión aquí, en este pequeño lugar conmemorativo, en conmemoración del primer avivamiento que celebramos aquí, y las grandes y poderosas obras que nos mostraste con tu poderosa mano. Desde aquí se ha extendido un avivamiento a cada nación. Y esta noche, alrededor del mundo, fuegos de avivamiento arden en las colinas, y hombres y mujeres están siendo sanados de sus enfermedades y dolencias, y están conociendo al Dios verdadero y vivo. Oh Señor Dios, derrama tu espíritu sobre nosotros esta noche, Señor, en gran medida. Y si así te place, Señor, si está en tu divino plan, te pedimos, oh Dios, que en este edificio comiences a operar este nuevo don, para que quienes se han quedado atrás en los campos y han sido guerreros de oración, puedan ver por primera vez la gran mano de Jehová obrando de esta nueva manera, concédelo, Señor, y sean partícipes de los frutos. 11 Solo pedimos humildemente que nos sea concedido aquí, sabiendo que estará en algún lugar, porque sentimos que está en tu gran providencia hacerlo. Ahora, bendícenos, Señor, al hojear las páginas del libro, tu bendita santa palabra. Que nuestros espíritus estén abiertos para recibirla, Señor. Y cuando termine el servicio esta noche y partamos a nuestros hogares, que digamos como los que venían de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón esta noche, mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 12 Esta noche he elegido para la lectura de las Escrituras algunos versículos, si desean consultarlos, del libro de Reyes. 1 Reyes y el capítulo 18 de 1 Reyes. Quiero comenzar la lectura desde el versículo 17. Y quiero tomarlos como texto, levantándolo de la historia. Ahora, si lo están anotando, podría citarlo de nuevo, levantándolo de la historia. Ahora, el versículo 17 del capítulo 18 de 1 Reyes. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. Ahora pues, envía y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de los Baales, y a los 400 profetas de las Aseras, que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió un mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo dudaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si es Baal, seguidlo a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. 1 Reyes 18, 17 Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? 1 Reyes 18, 18 Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales. 1 Reyes 18, 19 Envía, pues, ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.
1 Reyes 18, 20. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 1 Reyes 18, 21. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si Baal, seguidlo a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. 13. Nos encontramos esta noche, al borde del abismo, observando cómo se cumplen y se desarrollan dos grandes escenas. Estas son: una es el fin de la historia y la otra, el fin del tiempo. Muchos grandes hombres a lo largo de la historia han anhelado ver esta hora que se acerca. Y mientras vivimos en este glorioso ocaso del sol mortal y el amanecer de la luz eterna, siento que vivimos en una de las épocas más grandiosas que jamás se le haya permitido vivir al hombre. Porque es el fin del tiempo y la integración de la eternidad. La historia solo nos dice lo que hemos leído, lo que ha sido. Y el futuro está en manos de Dios. Y hoy descubrimos que no se está escribiendo mucha historia, porque no creo que se utilice jamás. Ambos grandes acontecimientos están desembocando en aguas someras. Por ejemplo, cómo estamos saliendo de la crisis nacional, y la seguridad nacional también. Viajando por el mundo, parece que no solo nuestra nación, sino ninguna, sabe qué hacer. Parece que hay agitación por todas partes. Viajo a África. Todos temen una revuelta popular y que el comunismo se extienda por el país. Vuelvo a Suiza, y ocurre lo mismo. Y en todos los demás países que he visitado, parece que hay una paz inestable por todas partes. 15. Ahora, saben que nuestro Señor predijo que vendría un tiempo así. Que habría inquietud entre las naciones, tiempos de perplejidad, angustia entre las naciones. Y hemos intentado todo lo humanamente posible para que dure un poco más. Pero creo que se nos está acabando. No creo que haya nada más que podamos hacer al respecto. Estamos al final. Intentamos por un tiempo tener reyes, y no funcionaron. Luego intentaron la democracia, y no funciona. Y han probado dictadores, y no funciona. Y cada uno parece volverse un poco más superficial cada vez. Y ahora nos encontramos en el gran momento en el que cualquier cosa podría suceder. Podría terminar en 5 minutos, y todas las naciones serían reducidas a polvo. Y si estamos en ese momento, ¿dónde debería estar la Iglesia? En una gran crisis. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 16. Además, tenemos una crisis familiar. Parece que la vida familiar se está agotando. Antes, en un hogar, el padre, cabeza de familia, se sentaba por la mañana a hablar con su familia. Todos sacaban la vieja Biblia familiar, leían un poco y se reunían a la mesa para orar. Eso ya no se ve. Y al terminar el día y mamá ya había lavado los platos, todos se reunían para leer un poco más de la Biblia y orar antes de acostarse. La delincuencia juvenil era difícil de encontrar en aquellos tiempos. Los chicos iban al campo a trabajar y las chicas ayudaban a mamá a lavar los platos en el arroyo. Pero hoy, con solo pulsar un botón, los platos están lavados, y mamá está en el coche, yendo a la partida de cartas o de paseo, dando vueltas por las calles. Y el trabajo lo hace un tractor. Y no tenemos nada más que un grupo de vagos y ociosos. Y la vida familiar está tan descuidada que la Biblia queda relegada a un segundo plano, al punto que tendrían que buscar durante una hora para encontrarla en muchos hogares de Estados Unidos. 17. Van a la iglesia los domingos por la mañana para su religión durante unos 20 minutos. Y si el pastor se toma unos 30 minutos, se le llama a la junta. ¿Qué pasa? La vida familiar se está agotando. Antes, padre y madre se amaban, se honraban y se apreciaban mutuamente. Y cuando ella era vieja, canosa y arrugada, con su pobre rostro demacrado y las gafas bajándole por la nariz, papá la quería tanto como cuando era joven y bonita. Pero hoy, sin ánimo de criticar, cuando ya es un poco mayor, simplemente la cambia por un modelo nuevo. Parece ser así, como intercambiar coches o algo así. Parece que el verdadero amor familiar ya no existe. Simplemente algo ha sucedido. La vida familiar se está agotando. Ya no tenemos el antiguo hogar americano como lo teníamos hace muchos años. Hay otra cosa que me gustaría decir, que es otra cosa que se está agotando. La amistad se está agotando. Parece que ya no tenemos los amigos de antes. Y los que tenemos ya no son tan leales como antes. Recuerdo que antes, cuando alguien del barrio se enfermaba, todos venían y lo ayudaban con todo el trabajo y le echaban una mano en todo lo que se pudiera. A veces, se quedaban despiertos con ellos toda la noche.
Y como he dicho muchas veces, es cierto, apenas nos enteramos de la muerte del vecino hasta que lo vemos en el periódico. Amistad. Papá tiene llave de la casa, mamá tiene llave, y ambos pasan la mitad de la noche fuera. Los niños no saben dónde están, y los pequeños están con la niñera. Así es la vida. ¿Sabes que la Biblia predice todas estas cosas? Entonces, ¿qué es? Que estamos en una posición donde vemos cómo se desarrollan estas cosas. 19. Tomemos la vida de la Iglesia. Ahí es donde todo comenzó. La vida de la Iglesia se está agotando. Hoy en día, la gente toma la Iglesia casi como un ídolo, como un tótem. Siéntate en la iglesia 5 minutos y dices, ya he cumplido con mi religión. Paga tu pequeña contribución, sea la que sea, para pagar al pastor. Y no lo compensan, ofrecen una cena y compensan al pastor. Y si no está satisfecho, se va a algún lugar donde le den un mejor salario. Parece que el pastor ya no tiene un llamado divino. Simplemente parece que ha empezado a ser un boleto de comida para el pastor. Que la gente, donde le ofrezca más dinero, allí va. No debería ser así. Debería ser que un hombre fuera llamado por Dios a una comunidad. Y si tuviera que quedarse allí como Elías en la cima de la montaña junto al arroyo de Kerit y esperar que los cuervos lo alimentaran, debería quedarse hasta que su misión divina se cumpliera. No importa si recibe un centavo o no, debería ser el llamado de Dios primero. Pero parece que ha cambiado a un llamado por el dinero, o una posición más alta y algo por el estilo, o para ser más popular en una iglesia más grande, o algo así. Y luego, la iglesia en su, han decaído. Empiezan a agotarse. Simplemente observen cómo se desarrolla. 20 ahora, aún no tengo 50 años, y recuerdo ir a la iglesia bautista y a las metodistas, y observarlas en un avivamiento a la antigua usanza. Cuando gritaban, alababan al Señor, recorrían los pasillos y persuadían a los pecadores a ir al altar. Eso ya no se ve en ningún lado. Solían tener reuniones de oración a la antigua durante un avivamiento. Y un pecador del vecindario, un niño o una niña, y esos viejos padres oraban con tanta intensidad hasta que oraban por la convicción de esos niños. Y se dirigían al altar, y allí venían a Cristo. Pero eso ya no se ve. Parece que se está navegando en aguas poco profundas. Simplemente no parece que deba ser así. Y antes, casi todas las iglesias, hace muchos años, cuando había un avivamiento en una iglesia, todas las demás cooperaban. Y venían a ayudar, enviaban a sus miembros, cerraban iglesias y tenían un avivamiento. Ya no se ve. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué van a hacer al respecto? Simplemente se está cumpliendo la palabra del Dios viviente. 21 y señala 2 puntos. 1, el fin del tiempo. Y otro, la venida del Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo definitivamente habló y dijo que en los últimos días las iglesias serían impetuosas, infatuadas, amadoras de los placeres más que de Dios, implacables, calumniadoras, intemperantes y aborrecedoras de lo bueno. Entonces, si la Biblia predijo que sucederían tales cosas, ¿cómo podemos esperar otra cosa? Teniendo apariencia de piedad, y negando la eficacia de ella. Recorran esta nación hoy, nuestra nación, y encuentren un pequeño grupo de creyentes que creen. Me refiero a verdaderos creyentes, que creen que Jesucristo realmente vive. Vean, han llevado la iglesia a un ídolo. Hemos hablado de eso en los últimos días en nuestra enseñanza. Lo echamos sobre la iglesia católica, sus ídolos y la reverencia a ellos al pasar por la iglesia. Y los protestantes son igual de malos, solo para ir allí de vez en cuando. Y quizás algunos de ellos solo van una vez al año, y eso es en Pascua. 2 Timoteo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 22 Hace poco oí a un ministro aquí en la ciudad decir, les dije a todos mis feligreses la mañana de Pascua, ¡Feliz Navidad! Dijo, no los veré más hasta Navidad, o la próxima Pascua. ¡Feliz Navidad! Y mientras observamos cómo se desarrollan estas cosas, y cada uno de nosotros, mortales, sabe que algo tiene que suceder, esto no puede seguir así. Nadie tiene tiempo ni para detenerse ni 5 minutos. Simplemente van a empujones, a la carrera, con prisas y con un atasco en la calle. Cuando los niños venían por la carretera esta tarde, yo venía, o al mediodía, de New Albany. Y ahí venía una señora por la carretera entre esos niños, a unos 96 o 110 kilómetros por hora, en una zona de 32 kilómetros, a toda velocidad.
¿Y a dónde iba? A los pocos minutos le pregunté, ¿qué opinas de eso? A la persona que me acompañaba. Aquí vienen dos coches más a toda velocidad, como si fueran coches de carreras, justo entre esos niños. Por nuestra calle, allá donde vivimos, por la mañana parece una pista de carreras. Tengo que apresurarme a casa para lavar los platos, o escuchar a Arthur Godfrey, o algo así. ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? Lo que te tiene tan alterado es porque los hombres y las mujeres se han vuelto amantes de este mundo. Lo mejor sería volver a casa a leer la Biblia y griega. Tiempo para orar. Pienso en Susana, la madre de John Wesley. Era madre de 17 hijos. Y tenía tiempo para dedicar, creo, 2 o 3 horas diarias a la oración. Y criar a 17 hijos. De ahí surgió Charles Sillon, uno de los predicadores y compositores más grandes del mundo, porque se dedicó a servir a Dios y no a entretenerse en las cosas del mundo. Y cuando vimos cómo se hundían los cimientos de nuestra nación, los cimientos de nuestros hogares, los cimientos de nuestra iglesia, entonces, hermanos, ¿qué podíamos hacer? Entonces quiero decir esto, si tuviera una voz para poder repetirlo al mundo. Nos queda un cimiento sólido, y ese es la bendita y santa palabra de Dios, la Biblia. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y sobre esta roca, dijo Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 24. Así que, qué bendito privilegio es para todos nosotros tomar la Biblia de Dios, pasar las páginas y saber que estamos leyendo la verdad, y ver que estos tiempos sucedieron en tiempos pasados, pues habla de un Dios histórico. Y la única manera de lidiar con estas costumbres o de alinearnos, es invocar a ese Dios histórico desde la historia. Porque a lo largo de los días, en la destrucción antediluviana, antes de la venida de Cristo, y en diferentes eventos, Él nunca falla cuando se le invoca. Siempre tiene la razón. 25. Pienso en un tiempo en que una nación estaba en cautiverio. Era Israel. Estaban en Egipto y se les sometió a un rigor extremo para servir a los egipcios. Parecía que todos se habían enfriado. ¿Sabían que Israel estuvo en Egipto el doble de tiempo que Estados Unidos? No tenemos más de 150 o 70 años, ni nada parecido. Estuvieron 420 años en cautiverio, o en Egipto. Pero llegó un momento en que parecía que se habían desvanecido todas las esperanzas, pero hubo un hombre y una mujer que parecían tener fe en un Dios histórico que habló a Abraham en tiempos de crisis. Y creyeron que podían invocarlo y que él respondería. Y esos fueron Amram y Jocaber, su esposa, los padres de Moisés. 26. Y como hace un tiempo, predicaba y di un pequeño ejemplo de cómo Amram llegaba a casa por la noche y decía, Jocaber, estoy tan cansado. Y los latigazos frescos en su espalda, del látigo de un capataz, y ella se sentaba pacientemente, quizás, y se lavaba las heridas, y lloraba y decía, «Ay, Amram, ¿no hay algo que se pueda hacer?» Ahora, lo oíamos decir, «Ay, si hubieras estado conmigo hoy y hubieras visto cómo golpeaban a esos jóvenes intentando tirar de esas cargas». Pero eran despiadados, los trataban como animales. Y esos son nuestros jóvenes de Israel. ¿No hay algo que se pueda hacer? Eso es lo que me pregunto ahora. Ver a nuestros jóvenes adolescentes, que serán los hombres y mujeres del mañana, nuestros adolescentes de hoy, con el pelo suelto hasta el cuello, los pantalones calados hasta las caderas, una pistola clavada en el costado y un cigarrillo en la comisura de la boca. ¿Qué será? Sigue siendo esclavitud bajo el diablo. 27. No hay nada que se pueda hacer. Y Amram, quizás uno de los pocos de la nación, subía un pequeño escalón, sin importar lo cansado que estuviera, y allí cada noche invocaba al Dios de Abraham. Aquel que había aprendido que vino a Abraham, a Job, a Isaac y a Jacob en las horas de angustia. Y sin duda, si él era Dios en sus días, sería Dios en aquellos días. Y si él era Dios en los días de Moisés, es Dios hoy. Solo necesita ser llamado de la historia y llevado al escenario de la acción. Y puedo ver a Amram, noche tras noche, sin importar lo cansado que estuviera, eso demostraba su fe en ese Dios. Pero hoy, si el pueblo no recibe todo lo que pide la primera vez que ora, parece pensar que está muerto. Lo que necesitamos hoy son hombres y mujeres de espíritu valiente.
Hombres y mujeres decididos a perseverar hasta ver a un Dios que realmente vivió actuar, que no acepte un no por respuesta. Que estén decididos a perseverar. Si están enfermos y el médico les ha dicho que no pueden sanar, pero algo en su interior les dice que se recuperarán, resistan pase lo que pase. Te has unido a las iglesias del mundo denominacional hasta agotar tus fuerzas de tanto caminar, y aún así no encuentras alivio. Todavía hay un Dios que responde a la oración y salva del pecado. 29 Y como podemos ver, Amram, en esas noches agotadoras, con la espalda sangrando, subía las escaleras de nuevo hasta las 2 y las 3 de la madrugada, orando. Y parecía como si solo le hablara al viento. Pero en lo profundo de su corazón judío ardía una fe que ningún viento de duda podría apagar. Ese es el tipo de hombres y mujeres que necesitamos que surjan hoy. Si él no responde esta noche, lo hará mañana por la noche. Si no responde este año, lo hará el año que viene, porque él es un Dios. No un Dios, sino el Dios. Y vemos noche tras noche, mientras Amram subía las escaleras, Jocabed se acercaba y le decía: Amram, querido, has estado aquí arriba orando toda la noche. ¿Por qué no les dices a algunos de los chicos dónde estás trabajando y los dejas orar un rato? Bueno, cariño, ¿y si no lo hacen? Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que orar. Así es como cada cristiano debe sentirse esta noche. No esperar a alguien más, sino tomar la iniciativa y seguir adelante. 30 Si creemos que la Biblia es historia, también es un libro profético que dice que ese mismo Dios se levantará en los últimos días. Y es hora de que Él entre en escena. Eso es lo que Amram sabía, que Moisés había profetizado, o no Moisés, perdón, Abraham había recibido una promesa de este Dios de la historia, quien no había respondido una oración en 400 años, según tenemos registro. Pero él prometió que lo sacaría. Y parece que hemos tenido un Dios silencioso por mucho tiempo. Pero ha llegado la hora en que Él se levantará en escena. Una noche, cuando Amram había orado quizás durante varios años, y su cabello ahora se estaba volviendo gris, y no había liberación, sino que empeoraba, una noche fue directo al grano. Así es como tenemos que hacerlo. Ir directo al grano. Dijo: Dios, prometiste esto, y lo hemos esperado con ansias. Vemos señales todo el año, y el momento está cerca. Es hora de que hagas algo al respecto. Mientras oraba profundamente, con todo su corazón, miró desde un rincón. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Allí estaba un ángel con una espada desenvainada. Dijo: La liberación viene. Y traerás un hijo al mundo, y él será quien los libere. Dios siempre responde a las oraciones, ¿verdad? Si tan solo perseveramos. 31 Moisés, después de haber guiado a los hijos de Israel a salvo por el desierto, llegó al Mar Rojo, con las montañas a un lado y los desiertos al otro, y el ejército del faraón por aquí, y el Mar Rojo frente a ellos, y quedaron atrapados en un pequeño cuello de botella. Parecía que incluso la naturaleza gritaría: ¿qué va a pasar? Están acabados. El ejército del faraón, por decenas de miles, los aplastará. ¿Pero de qué empezó a quejarse el pueblo? Oh, hubiera sido mejor si nos hubiéramos quedado en nuestro lugar. Pero había uno entre ese pueblo que tenía la llama de la fe en Dios ardiendo en su corazón, que creía que un Dios histórico podía surgir en cualquier situación difícil. Moisés se levantó con las manos en alto hacia Dios y oró hasta que el Dios de la historia surgió para ser un Dios en el presente. Y abrió el camino, e Israel cruzó las aguas en seco. Éxodo 14. 21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22 Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 32 No pasó mucho tiempo hasta que Josué dio al mismo grupo, a sus hijos, al Jordán. Y fue en el mes de abril, cuando todos los ríos crecían, y el Jordán había quintuplicado su tamaño. Parecía que cualquier buen líder militar los habría llevado allí de otra manera. Y fue en ese mismo momento, cuando no había posibilidad de cruzarlo, pero Josué recordaría que había un Dios histórico, 40 años antes, que abrió el Mar Rojo. E invocó a ese Dios. Y ese Dios descendió con gran poder y se convirtió en Dios en las crisis actuales, abrió el Jordán y los cruzó. Josué 3, 17 Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en seco en medio del Jordán. Y todo Israel pasó en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. 33 Muchos años después, durante nuestra lectura de esta noche, o lectura temática, Eliseo vio la maldición de aquella nación y se encontraba en la montaña.
Durante cientos de años, ninguna oración había sido respondida en Israel. Sin embargo, Eliseo sabía que existía un Dios histórico que podía intervenir. Y desafió al mundo incrédulo a presentarse ante este Dios y ver quién respondería con fuego. Y el Dios que pudo proteger a los niños hebreos del horno de fuego hizo descender fuego y consumió el sacrificio. Poco después, murió un hombre llamado Lázaro. Y existía un Dios que aún vivía, que pudo llevar a Enoc a casa sin siquiera ver la muerte y llevar a Elías en un carro de fuego, y fue llamado a la escena en la oscura hora de la muerte, y actuó como lo haría en cualquier momento. Sin embargo, era el Dios histórico, pero fue elevado de la historia a una crisis presente. Fue junto a la puerta de Jericó, donde un ciego estaba sentado junto al camino llorando. Toda esperanza se había esfumado. Ningún médico podía ayudarle, su dinero se había gastado. No le quedaba más que sentarse allí y soñar unos días, hasta que la muerte fuera un dulce alivio. Y un día, viniendo por el camino, un Dios de la historia apareció en escena en una crisis presente. Dios abrió los ojos de los ciegos. Génesis 5, 24 y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 1 Reyes 18, 24 Invoquen el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, y dijo, bien dicho. 1 Reyes 18, 38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 2 Reyes 2, 11 Aconteció que mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Marcos 10, 46 Y llegaron a Jericó. Y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, el ciego, estaba sentado junto al camino mendigando. Marcos 10, 52 Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lucas 18, 35 Aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Lucas 18, 42 Entonces Jesús le dijo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Lucas 18, 43 Y enseguida recibió la vista, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, dio gloria a Dios. Hebreos 11, 5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 34 Fue en la casa de Jairo, donde los médicos habían fallado y habían devuelto a una niña para morir. Y la muerte había llegado y se había cobrado su amargo precio. Y se había llevado a la única hija del hogar, la pequeña de 12 años, y la había tendido en un diván. Cuando un pequeño predicador, desconsolado, tuvo que abandonar su denominación y a todos sus amigos, pero recordó que había un Dios histórico que podía resucitar a los muertos, y fue a buscarlo. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Pedid, y se os dará. Él sigue siendo el mismo Dios. Mateo 7, 7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Marcos 5, 22 Y he aquí, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y cuando le vio, se postró a sus pies, Marcos 5, 23 y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven ahora y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Lucas 8, 41 Y he aquí vino un hombre llamado Jairo, el cual era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Lucas 8, 42 Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo apretaba. Lucas 11, 9 Y yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. 35 Cuando este Dios, que habitaba en un cuerpo llamado Jesús, el Hijo de Dios, fue llamado a la escena, llamado a la historia, el Dios que podía resucitar a los muertos en el Antiguo Testamento, devolverle la vida a un bebé muerto mediante un profeta, ese Dios no puede morir. Él es Dios por la eternidad. Ese bebé yacía estirado en la cama, y el pequeño Jairo, sabiendo que la tsunamita había recuperado a su bebé, dijo, ese Dios de la historia, si alguna vez pudiera ser llamado a la acción, es el mismo Dios hoy. Y buscando, había oído hablar de un hombre que afirmaba tener el poder. Y ese era Jesús de Nazaret, a quien todos odiaban. Pero lo llamó a la escena, porque era el representante más cercano que pudo encontrar del Dios de hoy. El Dios de, un Dios vivo.
Y cuando fue llamado a la escena, y el Dios histórico fue llamado a la escena, actuó de la misma manera que cuando le habló a Elías sobre ese bebé muerto. 2 Reyes 4:35. Luego volvió, y anduvo por la casa de un lado a otro. Y subió, y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. 36. Permítanme decir algo más hoy, hermano, hermana. En estos tiempos actuales, cuando las crisis y el cáncer devoran el mundo, junto con enfermedades de todo tipo, el mismo Dios histórico que limpió al leproso, sanó al enfermo y resucitó al muerto es el mismo Dios hoy. Espera con ansias que su pueblo lo llame a la acción. Aquel que podía perdonar un corazón por cometer adulterio 7 veces al día, aquel que podía purificar al más vil pecador y dejarlo blanco como un lirio, ese mismo Dios de la historia vive hoy para limpiar todo corazón ennegrecido por el pecado y la incredulidad. 37. Un día, un hombre tenía un hijo con epilepsia y lo llevó a la iglesia. Los discípulos danzaron y gritaron a su alrededor un rato, sin lograr nada. Pero aún existía un Dios histórico. Estaba decidido a encontrarlo. Al verlos bajar de la montaña, corrió hacia él y le dijo: Señor, ten piedad de mí. Un demonio se llevó a mi hijo, se consume y cae en el fuego. Jesús respondió: Puedo, si crees. Si crees que el Dios histórico sigue vivo hoy. Fue llamado a la escena, y la epilepsia abandonó al niño. Ese mismo Dios vive hoy. Cuando las iglesias han fracasado, cuando la política ha fracasado, cuando todo ha fracasado, y el hombre ha fracasado, y todo ha fracasado, Dios no puede fallar. Él es el Dios de esta vieja Biblia de tapa negra. Su promesa es tan verdadera como siempre lo fue, y es tiempo de que su pueblo lo invoque, lo resucite de la historia, porque está escrito: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Marcos 9:17. Y uno de la multitud respondió y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Marcos 9:18. Y donde quiera que le toma, le desgarra. Y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Marcos 9:22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Marcos 9:23. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:26. Entonces el espíritu clamó y le desgarró mucho, y salió de él. Y quedó como muerto. Tanto que muchos decían: Está muerto. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 38. Él es un Dios histórico. Y es un Dios del tiempo presente. Y en los últimos días, dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y señales y prodigios seguirán a los que crean. Porque en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes o beben cosas mortíferas, no les hará daño. Y si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ese fue un Dios histórico que dio la promesa, y hoy somos el pueblo de su prado. Somos las ovejas de su rebaño, y Él espera que nos pongamos de pie y lo llamemos a la acción, a la escena. Obsérvenlo entrar en acción. Obsérvenlo hacer lo supremo. Obsérvenlo hacer lo que el hombre maravillará, se rascará la cabeza y no lo entenderá. Él es un Dios histórico y un Dios del tiempo presente. Él espera ser llamado a salir de la historia. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18. Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. 39. No lo miremos a él, ¿de qué nos sirve un Dios histórico, si solo es un Dios histórico? ¿De qué le serviría un Dios histórico a Abraham y a Jocaber? ¿De qué le serviría un Dios histórico a Moisés? ¿De qué le serviría un Dios histórico a Lázaro? ¿De qué le serviría un Dios histórico al ciego Bartimeo en la puerta? ¿Y de qué te serviría un Dios histórico esta noche, si no es el mismo hoy? Él es el mismo hoy. Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades.
El Dios histórico, llamado de la historia, brillará en este último día. ¿Qué? Cuando el tiempo se acabe, cuando la política se acabe, cuando la vida se acabe, cuando todo llegue a su fin, Jesús viene a la vida. Cuando todo ha llegado a su fin, Él sigue brillando. El lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Simplemente invoca a un Dios histórico y observa cómo se convierte en un Dios presente, resucitado de la historia para brillar como lo hizo entonces. Él actuará igual, hará igual, perdonará igual, sanará igual. Su compasión es la misma, su disposición es la misma, y su poder es el mismo. Él es el mismo. Él espera por nosotros, Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 40. No puedes llamarlo con tus labios. Él no viene con palabras. Viene por fe. Cuando tu fe, no tu larga oración, tu agotamiento, se desvanece, pero Él viene con esa pequeña fe tenue que está en lo profundo de tu alma, que puede apoderarse de ti y decir, ese pequeño dolor que ha estado, que me trajo a este tabernáculo esta noche, puede iluminar mi alma de nuevo, puede alejarme de aquí ardiendo y cantando como las aves del cielo. ¿Por qué? Él es un Dios histórico y un Dios presente. Él espera ser llamado. Invoca al Señor. Él te escuchará. Háblale con salmos. Oréale y créele. Él responderá. Y estas palabras para terminar. Esa es la razón de esta reunión esta noche, esa es la razón por la que comenzó esta reunión. Creo que el Dios que me dijo hace 27 años, cuando pusimos esta primera piedra allá, que predicaría el Evangelio por todo el mundo, lo cumplió. Cuando se rieron y dijeron, ¿a dónde vas, Billy, con tu educación de 7º grado? Les dije, me voy en el nombre del Señor Jesús. 41. Cuando prediqué mi sermón, antes de irme hace 11 años, desde este púlpito, la señorita Gertie, sentada allí, cantaba Solo cree, y los grandes gigantes se alzaban allí como, prediqué sobre David y Goliat. La ciencia, y el gran mundo conocido, condenaban la sanidad divina y la avergonzaban. Y todos me decían, vaya, te vas a desmoronar. Te meterán en la cárcel. Harán esto, aquello o lo otro. Pero el Dios de la historia había aparecido allí y me había dicho que lo hiciera, y lo hice, por su gracia y su misericordia. Ese mismo Dios que fue historia hace 10 años ha vuelto a aparecer. Tan cierto como que hizo que esto sucediera, hará que esto suceda. Él es el Dios de la historia y es el Dios del presente. Nunca duerme ni se adormece. No puede morir, porque no tuvo principio ni fin. 42. En tu caso esta noche, amigo pecador, esa pequeña sensación de cosquilleo en tu corazón que te dice que Él es el mismo, que te dice que Él puede liberarte de toda carga, de todo crimen y de todo pecado que hayas cometido contra Él, ¿en qué puedes poner tus esperanzas? Ni siquiera en tu propio hogar, ni en tu esposa, ni en tu familia, madre o padre. Mi esperanza está fundada en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo a mi alrededor cede, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. En Cristo, esa roca sólida, nos mantenemos. Todo lo demás es arena movediza. Iglesia, amigo, sea lo que sea, todo está llegando a su fin. Pero Él vive para siempre. Y porque Él vive, vivimos con Él. 43. ¿Qué darías a cambio? ¿Qué podrías dar? ¿Qué pasaría si Dios te llamara esta noche a responder en el juicio? ¿Qué harías al respecto? ¿Pones tus esperanzas en la nación? Se está desmoronando, como todas las demás. ¿Pones tus esperanzas en ciertas elecciones que se avecinan? Esos hombres, no tengo nada contra ellos, pero son mortales y se van a ir. No puedes poner tus esperanzas en nada en absoluto que vaya a resistir, excepto en el Dios de la historia que prometió que resucitaría. Y algún día bendito puede que te lleven allá y te echen tierra encima, el enterrador. Pero el que te recoge vendrá un día de estos. El enterrador te llevará abajo. Pero el que te recoge te levantará, con la misma seguridad, porque a los que están muertos en Cristo Dios los traerá con Él cuando Él venga. Porque Él es un Dios de la historia ahora para muchos, pero será un Dios del presente cuando lo aceptes como tu Salvador y lo encuentres real en tu corazón. Habrá algo en ti que te dirá, puede que no te emociones, puede que no llores, puede que no hables en lenguas, puede que no corras, puede que no grites, pero algo sucederá y sabrás que algo ha sucedido. Tu vida estará en armonía con eso, mientras vivas. Y cuando llegue la última hora y dejes este mundo, no temerás mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Cuando el médico te haya rechazado y se haya marchado, y te empiecen a doler las venas, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 44. Como el señor Bouter la otra noche, nuestro distinguido exalcalde de la ciudad, fue a escuchar al señor Nixon hablar, murió en el acto. Un hombre bueno y sano, que yo sepa. Me iré de casa y volveré. Mi esposa me dijo: Billy, ¿sabías que fulano murió? El otro día, mi hija estaba en la escuela aquí arriba con otra niña el jueves. Y el domingo la enterraron. Tuvo neumonía, que le llegó al corazón o algo así, y la mató. Estaba muerta. Una amiga mía, la señora Williams, la esposa de Buck Williams, lo conocía desde hacía años. Celia Brakeman, aquí, si está en algún lugar del edificio, es su hermana. Vivieron aquí mismo al lado durante años, cuando vivíamos enfrente. Se fue. Estaba un poco nerviosa. Pero ya no estaba cuando regresé. ¿Ves lo que es? En algún momento, te lo vas a encontrar. Y todo el dinero que puedas acumular, todos los amigos que puedas acumular, todo está bien. Pero todo eso, déjalo en segundo plano. Cree en un Dios histórico, que es un Dios presente de todos modos. Mira lo que hará por ti. A ti, que estás enfermo y necesitado, el médico te ha rechazado y no puede hacer más por ti. Recuerda, el Dios histórico es el mismo Dios de hoy. Oremos un momento ahora, inclinando la cabeza. 45. Si hay quienes están aquí esta noche, no lo sé, si hay quienes saben, para la salvación de sus almas, que si ese Dios que prometió venir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo piensen, si están sin Él, solo imaginan tenerlo. Recuerden, hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si no están seguros de ser salvos esta noche y de que si Él viniera, irían con Él, se atreverían a levantar la mano hacia Él y, al hacerlo, decirles: sé misericordioso conmigo, Dios. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas manos se levantaron. ¿Podrían levantar otra antes de terminar y hacer la oración? Que Dios los bendiga, jovencita. No se avergüencen. Ahora bien, ¿de qué sirve predicar a un Dios histórico si no es el mismo hoy? Y hermano, hermana, les digo esto. Una vez leí sobre un Dios histórico. Leí sobre él en libros, leí sobre él en la Biblia. Pero un día lo conocí. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 24. Los dichos suaves son como panal de miel, dulces al alma y salud para los huesos. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 46. Lo conocí. Él vino a mí. Me dijo que no bebiera, que no fumara ni me contaminara, y tenía algo que hacer para mí cuando fuera un poco mayor. Yo era solo un niño. Él lo demostró. Lo hizo. Aquí está su imagen colgada ahora mismo, donde la ciencia la ha llevado, el mundo lo sabe. Él lo ha demostrado entre ustedes. Él conoce cada pensamiento de su corazón. Él se ha probado a sí mismo. Él es el mismo Dios hoy. No es un Dios histórico. No se dejen engañar por el mundo con la obscenidad y las cosas del mundo. Créanle ahora mismo. ¿Levantarían la mano? Algunos que no lo han hecho, la levantarían y dirían: Dios, no estoy seguro, pero quiero estar seguro. Permítanme, que Dios los bendiga, joven. Que Dios los bendiga allá atrás, hermana. Que Dios los bendiga, hermano. ¿Alguien más? Que Dios los bendiga, hermana. Que Dios los bendiga allá, hermano. Así es. Dices: hermano Bill, ¿significaría algo para mí levantar la mano? Levanta la mano una vez y averígualo. Siempre, hermano, hermana, cuando haces algo bien, te sientes bien. Sé honesto. Ahora bien, no le mientas a Dios. No le estás mintiendo a Dios, Él lo sabe. Te estás mintiendo a ti mismo. Sabes, mentir es algo tan horrible, que incluso pueden llevarte a los tribunales federales y penales, y ponerte un detector de mentiras en el brazo. Y puedes intentar decirlo lo mejor que puedas, que parezca verdad, pero tus nervios demostrarán que estás mintiendo. ¿Por qué? No naciste para mentir. ¿Y si un detector de mentiras lo sabe, qué hay de Dios? 47. Bueno, dices: hermano, soy bautista, presbiteriano, metodista. Está bien. Pero te pregunto una cosa. ¿Has conocido alguna vez a este Dios histórico? Ha estado en la zarza ardiente ante ti, y lo sabes, y te ha respondido, y sabes que tus pecados han desaparecido.
Si no es así, no te arriesgues a unirte a la iglesia, o a ir allí y sentirte un poco bien. Tienes que conocerlo. No es oír hablar de él, ni recibir sus bendiciones lo que es vida, sino conocerlo lo que es vida. Conocerlo personalmente. Él, pronombre personal, conocerlo. No, conocer su libro. No, ser un buen estudiante, no ser un buen miembro, ni un buen hombre o una buena mujer, eso no lo hace. La ley lo hizo. Pero conocerlo, ¿lo has conocido? ¿Es ese Dios que le habló a Moisés en la zarza ardiente el que se te presenta? ¿Lo has escuchado hablarte hasta que supiste que era él? Si no, simplemente levanta la mano y di, Dios, háblame ahora. ¿Eres tú quien resuena en mi corazón? Quiero conocerte. Que Dios te bendiga, jovencita. Que Dios te bendiga allá atrás. ¡Qué bien! Así es. Alguien que no lo ha hecho, ¡qué bien! Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, jovencita. ¡Qué bien! Que Dios te bendiga, señorita. 48 ahora, en silencio, con la cabeza inclinada, tarareando suavemente. Un amanecer dorado, Jesús vendrá. Un amanecer dorado, batallas ganadas, gritaremos la victoria, atravesaremos la oscuridad, un amanecer dorado, para mí, para ti. Ahora, ustedes que levantaron las manos, si desean mis oraciones por ustedes y creen que Dios me escuchará, ¿quieren subir al altar? Permítanme estar aquí y orar un poco con ustedes, el altar está abierto. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermana. Levántense y suban. ¿Creen que Dios los ayudará y escuchará mi oración para ayudarlos a llegar a Él, a conocerlo? Suban ahora mismo, ¿verdad? Un amanecer dorado, Jesús vendrá. ¿Cómo sabemos que no será en la mañana? Batallas, esa batalla que estás peleando ahora mismo, ¿no dejarás que se gane ahora mismo? Que se gane ahora mismo, para que puedas gritar, algún amanecer dorado, para mí, para ti. Algún amanecer dorado, Jesús vendrá. Solo levántate, eso es. Da la vuelta, batallas todas ganadas. Gritaremos la victoria, atravesaremos el azul, algunas, ¿no vendrás ahora, mientras esperamos? Te ayudaremos aquí en oración, la oración de fe. Hace mucho por nosotros. ¿No vendrás? Te estoy persuadiendo a que vengas y aceptes al Dios del tiempo presente. No solo un Dios al que vas a una iglesia y dices, bueno, me uní a la iglesia. Ese Dios no funcionará. Un Dios metodista, un Dios bautista, un Dios presbiteriano, un Dios pentecostal. No funcionarán. Consigue el Dios de esta Biblia. Un Dios pentecostal saldrá al mundo sin dudarlo. Un Dios metodista, un Dios bautista o cualquier otra denominación. Pero el Dios de esta Biblia te hará como Jesús. Sin duda lo hará. Su espíritu morará en ti y toda tu vida cambiará. Ese temperamento, esa malicia, ese espíritu implacable, eso corromperá tu alma en una eternidad perdida. Solo estoy lanzando una red ahora. Depende de ti. Síguela, ¿quieres? Rodea el altar. Muchos de ustedes levantaron la mano allá atrás. La gente te dejará subir alrededor de sus asientos. Que Dios te bendiga, joven. 49 ahora, mientras ella toca suavemente la música, aquí están varias personas alrededor del altar. 7 almas que se acercaron para rodearlo. ¿Saben que 7 es un número perfecto para Dios? Perfección. El Espíritu Santo acaba de descender sobre una persona que está aquí ahora mismo. Eso es lo que yo llamo el Espíritu Santo, hermano. Ahora, Él está aquí, para cada uno de ustedes. Simplemente sean humildes de corazón. ¿Qué pasaría si esta fuera la última vez que estuvieran alrededor de un altar, si esta fuera la última oración que dirían, ahora mismo? Jesús vendrá. Podría tocar a su puerta antes del amanecer, ¿saben? Tienen que ir algún día. Y si Él es un Dios de todos, es un Dios de la historia y es un Dios de hoy. Él les habló. Se han presentado ante Él, para encontrarse con Él. Se han acercado para encontrarse con Él. Él los recibirá, está aquí mismo ahora. Simplemente confiesen en su corazón todo lo que han hecho mal. Di, Dios, ten piedad de mí, pecador. He obrado mal, y ahora confieso con todo mi corazón que estoy equivocado. Quiero que tengas piedad de mí y perdones mis pecados. Te serviré el resto de mis días. Y permite que este pequeño fuego que arde en mi corazón, la pequeña fe que me hizo venir aquí a este altar esta noche, se prenda en lo más profundo de mi alma. Que se prenda aquí y ahora, y que algo arda que simplemente me diga, sí, vives, Jesús, y te amo. Y te veré en escena en las próximas horas haciendo cosas, grandes cosas. Me alegra mucho haberme presentado cuando me hablaste al corazón.
Deberé crear cánceres para dejar a la gente, sanar a los enfermos y necesitados. Escucharlos regresar, testificando lo que Dios ha hecho por ellos. Un Dios de la historia que surgió de la historia y es el mismo hoy. Viene a escena, porque esta vez viene para quedarse. Su segunda venida. Oremos ahora. Oren conmigo, cada uno de ustedes. 50 Querido Dios, traigo ante ti, ahora mismo, a estas 7 estrellas errantes. La primera noche produjo 7 estrellas errantes. Dijiste en tu preciosa palabra: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Y al que a mí viene, no le echo fuera, sino que le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Señor, esa es tu promesa. Y por una emoción, una acción de convicción, estas 7 preciosas almas errantes han dado un paso al frente esta noche. Porque creen que el Dios que habló a los profetas, el Dios que era, habló al ciego, vive aún hoy. Y dan un paso al frente para encontrarse con él. Ese mismo Dios, que hizo la promesa y se encontró con el leproso en su propio terreno, que se encontró con la mujer con el flujo de sangre en la orilla del río, que encontró la muerte en la tumba de Lázaro y lo transformó, es el mismo Dios esta noche, quien se encuentra aquí para enfrentar esta muerte espiritual, y se da la vuelta y dice: quita tus manos de estos que han venido a confesarme por la invocación de mi espíritu. Les daré vida eterna, y nadie me la podrá arrebatar. Los resucitaré en el día postrero. Juan 6, 39 Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 40 Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 28 Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 51 Te damos gracias por ellos, Padre. Y oramos para que permanezcan fieles en tus manos hasta que la muerte los libere. Cuando entren en el gozo del Señor, en ese gran día cuando la cena de bodas se disponga en los cielos. Que cuando el Rey salga y diga: ¿recuerdas aquel primer día de octubre de 1958, en aquel pequeño tabernáculo de hormigón? Te acercaste y me recibiste como tu Salvador. Te hablé. Eras pecador entonces, pero ahora te salvé. Y ahora eres mío y tienes vida eterna. Ahora, entra en el gozo que he preparado para ti desde la fundación del mundo. Concédelo, Señor. Son tuyos ahora. Te los encomendamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 52 Ahora, con la cabeza inclinada, la audiencia, voy a preguntar a cada uno de ustedes aquí en el altar. Sienten en lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su alma, que la pequeña llama de fe que les dijo que se acercaran al altar aquí, para hacer este acto que ahora han hecho, después de levantar la mano y caminar hacia adelante, sienten que esa pequeña llama ha comenzado a arder hacia una fe viva y real en su corazón. Y ahora creen que Jesús ha perdonado sus pecados, y que serán suyos de ahora en adelante. Si es así, ¿levantarían la mano derecha hacia él? Los que están alrededor del altar, levanten la mano derecha, si sienten que Jesús ha perdonado todos sus pecados. Ahora, hay 2, 3 manos que no están levantadas. Ahora, sigan orando todos.